Hoy, desde la plataforma La Tortura no es cultura, queremos rendir homenaje a una figura fundamental en el ámbito literario español, pero también a una pensadora muy influyente en su época y en la nuestra. Ella es Emilia Pardo Bazán y un día como hoy se cumplen 100 años de su fallecimiento. Estos 100 años, cuando echamos la mirada atrás, han sido muy influenciados por un pensamiento más racional, que era por el que ella abogaba, y más compasivo, que es algo que también estaba dentro de su idea social. Aunque si me gusta traerla aquí hoy es porque no siempre fue así. Ella comenzó su juventud siendo una adolescente alocada que disfrutaba de la tauromaquia y también tenía ideas racistas, indudablemente influenciada por el pensamiento científico de su época, que estaba buscando una relación causa-efecto entre la realidad social que se vivía y la configuración física de las personas. Ella, imbuida por este medir los cráneos que tanto se llevaba en su época dentro del mundo de la criminología, comenzó pensando que las desigualdades sociales estaban causadas por un determinismo biológico. Tanto es así que llegó a rechazar el pensamiento y la teoría de la evolución que planteaba Darwin, aunque después se reconoció equivocada y asumió los postulados evolutivos del científico inglés. Pero lo que sí hizo durante toda su vida, ya que era una persona que no necesitaba de nadie para salir adelante, porque su posición social le otorgaba una fortuna que le daba un pleno dominio sobre su vida, fue dar ejemplo de insumisión al resto de las mujeres de su época. Tanto es así que ella, que podemos considerarla una niña portento, porque escribió su primer poema conocido, un poco patriótico, a los 9 años, y su primera novela con 13, se casó a los 16. O sea, que era alguien bastante segura de sí misma y agrandada. No obstante, como le gustaba escribir y era una mujer segura de sus ideas, no tanto así de su cultura, porque había sido un poco una cultura pues como se les daba a las mujeres, ¿no? A través de clases particulares y sin poder contrastar con otras personas. Bueno, pues ella se separó de su esposo, amigablemente, sí, cuando él, debido a la publicación de una obra suya que causó mucha polémica en la sociedad y hizo que fuera fuertemente atacada, acusándola de cosas todas horribles, bueno, pues ella, a raíz de esto, la obra se titulaba La cuestión palpitante, es que lo estaba buscando porque no lo recordaba. Bueno, la cuestión es que su marido le planteó que tenía que elegir o seguir escribiendo o su matrimonio. Y ella obviamente le dijo que iba a seguir escribiendo. Y por eso se separaron en aquella España profundamente católica, que se había escandalizado porque ella, que era una mujer católica y creyente, había hecho a través de esta serie de artículos que recogía en la cuestión palpitante una defensa del pensamiento de Émile Zola, sin llegar a decir que ella lo compartiera plenamente y 100%. Recordemos que Zola era ateo. Pero
Zola lo supo de la defensa y del escándalo que se había producido por ella en España y se asombró mucho de que fuera una mujer quien lo defendía. Sin embargo, como ella no era perfecta, o no comenzó siendo perfecta, y tuvo que esperar para tener un pensamiento más claro, más maduro, más humano, a ir alcanzando la madurez, pues tenemos que decir que aparte de rechazar las ideas de la teoría de la evolución, aparte de su gusto por la tauromaquia, también era antisemita y justificaba las injusticias que se cometían contra el pueblo hebreo en cualquier lugar, porque, bueno, consideraba que se lo merecían. Y todo esto, afortunadamente, pudo ir cambiando. Ella también estuvo implicada en la asociación antiesclavista que fundaron otras mujeres más mayores que ella, como Carolina Coronado o Concepción Arenal, de las que ya hemos hablado. Y ella se llevaba 30 años con estas mujeres, por lo tanto, bueno, pues había un salto generacional importante, aunque no dejó de admirarla, sobre todo a Concepción Arenal, para la que pidió la entrada en la Real Academia de la Lengua Española. Obviamente le fue negada. Después, por 3 veces, ella misma pidió su entrada en la Real Academia de la Lengua Española y no la obtuvo, por razones tan peregrinas como que los señores académicos no iban a poder contar chistes picantes si había mujeres delante, o se iban a distraer de sus sabias y sesudas reflexiones sobre el idioma, pendientes de mirar si debajo de las faldas, en algún movimiento, alcanzaban a ver un tobillo. En fin, que vivió una época de cambios, efectivamente era una época de cambios, pero una época difícil para ser mujer. Tuvo que armarse de valor y de mucho sentido del humor para bandear estas críticas, y nos dejó un ejemplo de libertad incluso en el cambio de pensamiento. Esto a mí me gusta mucho, porque una persona que había comenzado tan segura de sí misma, alabando los beneficios del deporte, pero poniendo la tauromaquia como algo más divertido que el tenis, por ejemplo, después cambió y recomendaba a las personas que viajaran, que por favor salieran de su lugar y sobre todo que salieran de su país para poder mirarse con los ojos de otras y ver cuáles son esas cuestiones aberrantes que nos guían, que nos hacen sentir avergonzadas. En este caso, la tauromaquia. Y lo hacía por 3 razones, no por una. La primera, por el animal, por el sufrimiento que infligimos al toro en el ruedo. Ella se concentraba en esta acción del festejo en plaza. La otra, porque no le parecía que hubiera nada de heroico en el torero, que era una figura que no salía a combatir un mal y no salía a reclamar un beneficio social que fuera bueno para la mayoría, sino que lo hacía por dinero y por fama, y eso a ella no le parecía realmente valiente. Y la tercera, porque la tauromaquia era el símbolo de una sociedad injusta, dividida, no solo entre ricos y pobres, sino entre hombres y mujeres.
y asignaba a las mujeres un estar pasivo, admirando el valor de un hombre que se ponía frente a un pacífico herbívoro, así lo describía ella, al que tenía que violentar duramente para que se volviera agresivo. De modo que, bueno, Emilia Pardo Bazán evolucionó como nos gustaría que evolucionáramos todas y todos en el Estado español, y siguiendo sus pasos fuéramos más libres, fuéramos más compasivas las personas españolas y obviamente más antitaurinas. Desde aquí nuestro homenaje, y si quieren saber un poco más de ella, les hemos dejado un cuento, El abanico, en nuestra página de Facebook, y siempre pueden recurrir a este libro, Pan y Toros, que en el capítulo 7, cosa que no me agrada, debo decírselo a Juan Ignacio Codina, no me agrada que las mujeres tengamos un capítulo aparte en la historia antitaurina del Estado español, pero, o de Hispania, o de lo que sea. Pero bueno, que es fácil de encontrar. Espero no haberlas aburrido mucho, espero haberlas animado a conocer más de Emilia Pardo Bazán, y nos volvemos a ver cualquier otro día en algún homenaje a una persona que realmente hace cultura sin tortura. Chao, muchas gracias.